Desde que la OMS declaró oficialmente la pandemia de COVID-19, la vida como la conocíamos cambió radicalmente. Pero desde su origen, la humanidad ha sufrido enfermedades que al propagarse se han convertido en epidemias y esto seguirá ocurriendo. ¿Qué podemos esperar hacia adelante y cómo podemos prepararnos para nuevos patógenos que se conviertan en epidemias? De esto vamos a platicar en este DocChat. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con la doctora Nuri Hernández. Ella es especialista en epidemiología. Muchas gracias por venir hoy, Nuri. Muchas gracias por la invitación también, Carlos. Gracias. Y pues queríamos preguntarte, ahora con todo esto de la pandemia que tuvimos y que, bueno, según la OMS todavía estamos durante este periodo queremos platicarte y que nos platiques tú mucho acerca de esto, ¿no? Primero, como definir un poquito las cosas. Uh-huh. ¿Qué es una epidemia? ¿Nos puedes ayudar con esto? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con una pandemia? Pues, bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta la cantidad de población que puede llegar a afectar, pero también hay que tomar en cuenta el tipo de enfermedad, porque puede ser que una enfermedad que sea muy infectocontagiosa, ya con un solo caso lo consideremos un brote o con, no sé, 10, 20 casos pueda ser ya una epidemia, ¿no? Claro. Entonces depende del patógeno y también depende si este patógeno es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que ya es propio de la región o del país donde esté ocurriendo esa infección, ¿no? Claro. Entonces, pues primero hay que considerar eso, ¿no? ¿Qué tipo de patógeno tenemos y a qué población está afectando, a qué número de personas está afectando? Pero en términos generales, un brote es cuando existen 2 o más casos, que es como, digamos, el nivel más pequeño, ¿no? Claro. Después, una epidemia, pues ya cuando esta enfermedad se empieza a extender, quizá a una región, puede ser a varios países, ¿no? Y ya hablamos de pandemia cuando esta afección es a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también que ya afecta a un número importante de personas. Uh-huh. Algo muy importante para también establecer que es una epidemia es que tienen que ser agentes infecciosos o microorganismos, sobre todo son virus y bacterias, porque no podemos hablar de una epidemia si es alguna enfermedad, digamos, como más crónica, ¿no? Claro. O sea, si hablamos, por ejemplo, del cáncer, pues hay muchas personas que están afectadas por cáncer en el mundo. Sin embargo, pues esto no se considera una epidemia como tal, porque no estamos hablando de un agente infeccioso, ¿no? Claro. Entonces tenemos que hablar de algo que infecta, como virus y bacterias principalmente. Bien. Entonces, ahora hablando un poco de pandemias, que es lo que le interesa mucho a la gente, porque afecta a muchas poblaciones, a todo el mundo en general. Cuéntanos un poquito, y hablando mucho sobre todo ahorita la que vivimos recientemente, de COVID-19, ¿por qué se dio? ¿Cuál es como el factor por el cual se hizo tan grande esta infección y que llegó a tantas personas? Pues creo que algo muy importante en la actualidad es la gran movilidad que hay en el mundo. O sea, tú puedes viajar a China, puedes viajar a África, puedes viajar a prácticamente cualquier parte del mundo, lo que antes no ocurría o era más difícil, pues el transporte, no sé, en barco o así, claro, limitaba estos contagios o podía ser a través de los años, ¿no? Claro. Actualmente con este mundo globalizado y este mundo tan acelerado donde vivimos, la verdad es que pues hay personas movilizándose a diario de un lugar a otro, de un país a otro, de un continente a otro, sí, y obviamente esto pues permite que se disemine rápidamente una enfermedad. Además también con lo que vivimos en la pandemia por COVID específicamente, hablamos de un virus que se transmite de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene la enfermedad, estornuda, tose, incluso al hablar, libera estas pequeñas gotitas que ya hemos estudiado mucho esta parte o hemos escuchado mucho esto, ¿no? Libera estas gotitas. Y entonces tú cuando respiras, pues te llevas esas gotitas que traen el virus infeccioso. Entonces la verdad es que es una manera muy, muy sencilla de transmitirse, lo que ocasiona pues que también varias personas se contagien, ¿no? O sea, una persona puede contagiar a 10 personas más, ¿no? Claro. En un lugar así cerrado
o no sé, cuando viajan en el avión, Claro. o hay maneras muy fáciles de transmitirse. Entonces, pues esto, aparte de la movilidad, pues fue lo que ocasionó esta aceleración Claro. en las infecciones, ¿no? Claro, digamos que, y esto quiero preguntarte un poco tu opinión, el hecho de que sea una infección respiratoria hace que sea más fácil que se contagien. Ahora, si tú lo comparas a lo mejor con, no sé, a lo mejor algo que sea por contacto, yo recuerdo mucho al inicio de la pandemia que muchas de las recomendaciones era limpiar muchísimo las superficies, desinfectar todo, que se pensaba a lo mejor que también se infectaba un poco por superficies. ¿Tú crees que esto también es un peligro para la humanidad, por ejemplo, que sean infecciones tal vez por contacto o por alguna contaminación del agua, etcétera? ¿Qué opinas de esto? Por contacto a veces es más difícil, y por ejemplo lo que se observó en la pandemia de COVID es que la partícula viral, las gotitas, no subsistían o no podían vivir tanto tiempo en una superficie pues así como, no sé, la mesa o... Claro. O cajas, sí, cajas, papeles, incluso que luego lo asociaban mucho a los papeles, así. Recuerdo en el hospital que justamente los expedientes de los pacientes incluso los llegaban a aislar y este tipo de cosas, ¿no? Es más difícil porque la gotita pues se seca finalmente, o sea, las gotitas estas que te contaba que expulsamos al estornudar, toser, a veces no subsisten tanto tiempo y entonces pues el virus ya no puede seguir viviendo ahí, ¿no? Sin embargo, pues sí es un mecanismo de acción, un mecanismo de transmisión que sí está estudiado, pero creo que sería más difícil al contacto directo, ¿no? Y pues el ser humano es un ser social y no dejamos de estar en reuniones, de ir a viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el agua, ese sí se me hace interesante, porque justo hemos tenido epidemias, por ejemplo, como la del cólera, o sea, que es muy importante, la transmisión a través del agua contaminada, ¿no? Entonces, el agua contaminada, pues a través de este mecanismo, a través de este medio, pues la gente se contagiaba y causaba un número muy importante de infectados. Nos quedamos con un tema súper interesante. Nos decías, Nuri, que pues, el contagio por superficies quizá no tiene tanto potencial como las respiratorias, ¿no? Tipo COVID, influenza, que sí son pues mucho más factible que se vuelva una pandemia. Ahora, nos quedamos también hablando un poco del agua y a lo mejor de temas así que sí podrían afectar. ¿Qué opinas, por ejemplo, de infecciones como el cólera? ¿Qué tanto potencial tiene de convertirse en una pandemia? En el año de 1800, más o menos, de 1800 a 1900, hubo muchos brotes y epidemias de cólera, ¿no? Justo por estas condiciones de poca higiene, tanto en la región como de Europa, Asia, África, incluso aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí es muy importante, sobre todo creo que hablamos de medidas de higiene, ¿no? Entonces, sí es muy importante y se vuelve relevante este mecanismo por el cual se transmite, por ejemplo, esta infección, ¿no? El cólera, ¿no? Tan relevante es que actualmente se sigue un monitoreo sobre estas enfermedades por su importancia, ¿no? En cuanto a la salud pública que esto refiere, ¿no? Entonces sí es muy importante. De hecho, se lleva un programa para detección de enfermedades diarreicas prácticamente a nivel nacional y esto a nivel internacional también para detectar estos brotes de cólera por la importancia. Padrísimo. Hay unas preguntas buenísimas del público, la verdad es que estuvieron muy atinadas. Vamos a ir con la primera para que nos ayudes a responderla. ¿Qué enfermedades que ya conocemos se pueden volver epidemia? Bueno, prácticamente creo que de las enfermedades que pudieran volverse una epidemia son estas enfermedades respiratorias. Hablamos de influenza, por ejemplo. Influenza es una enfermedad respiratoria que por ahí en 2009 nos tocó incluso vivirla. Y pues justo por este mecanismo que hablamos, que es muy fácil de transmitirse, y además también por las mutaciones que puede haber del virus. El virus tiene varios hospederos, que esto es muy importante. El ser humano es uno de ellos, pero también hay algunos mamíferos. Las aves, por ejemplo, son importantes porque hacen estas recombinaciones con material genético de otros hospederos y esto hace que a futuro pues puedan causar
una nueva variante y causar una nueva epidemia, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estas enfermedades respiratorias. Muchos nos preguntan cuál es la diferencia justo con que tenemos fresca, esa del 2009 que inició aquí en México, versus COVID. ¿Cuál fue la diferencia ahí? ¿Por qué una duró más tiempo? ¿Por qué una se controló más rápido? Bueno, aquí hay varios factores que son muy importantes. En primera, teníamos un tratamiento para influenza, lo cual no teníamos para COVID hasta el momento. Si bien hay algunas alternativas, no tenemos un antiviral como en ese momento lo teníamos dirigido para influenza, ¿no? Entonces ese fue uno de los factores. También las tasas de mortalidad, o sea, cuántas personas se morían por esta enfermedad, no fue tan relevante como lo es para COVID. Quizá en parte también por la inmunidad previa que se tenía, porque pues año con año hay la influenza estacional, ¿no? Entonces eso de cierta manera pues nos protege y nos da una inmunidad, más aparte pues la vacunación. Claro. Pero contra COVID ahora sí que no teníamos absolutamente nada o ese antecedente de inmunidad en nuestro cuerpo y además también un tratamiento que fuera efectivo. Eso creo que fue clave, tener un tratamiento que fuera dirigido hacia influenza. Hay otra pregunta del público que va muy relacionada con esto. Las medidas de higiene que adoptamos con el COVID, ¿deberemos conservarlas ya para siempre? Pues yo creo que las medidas de higiene sí deberíamos conservarlas y sobre todo hablando de un ámbito hospitalario, creo que es súper importante porque finalmente no solo es el virus de COVID, ¿no? Hay otros virus respiratorios ante los cuales pues el personal de atención a la salud pues se enfrenta durante todo el año. Claro, hay una temporada donde pues incrementa este número de infecciones respiratorias, ¿no? Claro. Pero siempre se mantienen, ¿no? Las infecciones están ahí durante todo el año. Ahora, salir a la calle y usar todo nuestra careta y todas otras medidas, pues yo creo que cabría o valdría la pena entrar dentro de las medidas hasta cierto punto pues lógicas, ¿no? Claro. Yo le diría no entrar tampoco en pánico. Esta pandemia pues ya es algo que se prolongó y pues por supuesto que tenemos que continuar con nuestras actividades, pero entrando dentro de esas medidas racionales, yo le diría, por supuesto en espacios cerrados y con mucha gente, yo sí recomendaría pues seguir utilizando estas medidas, incluso el cubrebocas y así. En espacios más abiertos o en donde no haya mucha gente, pues quizá podamos relajar un poco las medidas. Pero hasta el momento, pues esto finalmente no se ha terminado, ¿no? O sea, sigue habiendo casos de COVID, eso es un hecho, sigue siendo importante las medidas, la vacunación, que eso muchos lo han relajado, o sea, muchos han relajado, ya no se están vacunando o no se vacunaron de plano. Y hasta la fecha se han reportado casos graves. O sea, quizá ya no sea tanto el impacto, pero sí hay casos graves de COVID-19, ¿no? Claro. Hay una pregunta del público y retomando un poco lo que hablábamos de la vacunación, que me encantaría que nos ayudaras a contestar. Claro. ¿La disminución en la vacunación es lo que provoca que regrese una enfermedad erradicada? Ok, bueno, primero que nada, si una enfermedad la consideramos ya erradicada, pues es porque ya de verdad no se han reportado casos, ¿no? En mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace la vacuna en general para todas las enfermedades para las cuales está indicada una vacunación? Pues disminuir el número de casos graves, ¿no? Eso es lo que se busca. Que si una enfermedad te va a causar ciertas complicaciones, estas se aminoren, ¿no? Más no quiere decir necesariamente que no te va a causar la enfermedad. Entonces, aún con la vacunación pudiéramos tener la enfermedad, ¿no? O sea, se pudiera presentar la enfermedad, pero ya, por supuesto, con casos menos graves. Que esto es lo mismo que buscamos con la vacunación para COVID, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tú te puedes volver a enfermar aún estando vacunado, pero lo que buscamos es que no sea igual de grave la enfermedad, ¿no? Claro, ok. Y, por ejemplo, aquí, que es algo que me preguntan mucho, es, oye, doctor, pero ¿por qué algunas vacunas sí sirven para que no haya casos, ¿no? Y por qué hay algunas vacunas que pues, sí hacen que de repente sí haya brotes. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué de repente vemos enfermedades que ya han sido erradicadas, por lo menos durante un tiempo, viruela, cosas así, que de repente puede haber brotes? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona ahí la vacunación?
Bueno, hay también diferentes tipos de vacunas y por supuesto el efecto que influye en el efecto que van a tener, ¿no? Hay vacunas que, por ejemplo, tienen partículas virales, digamos, nosotros le llamamos de virus vivos atenuados, que son, o sea, es como si te inocularan la infección, pero una infección controlada, ¿no? Entonces, bueno, estas vacunas, ¿qué va a pasar? Pues ya lo reconoce tu sistema inmune y entonces ya cuando se vuelve a presentar la enfermedad, es probable que ya no te enfermes o quizá esto mismo, ¿no? Que sea una enfermedad leve. Al tener una inmunidad que nosotros le llamamos por ahí de rebaño, ¿no? Sí. Esto que se conoce, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces ya no empieza a haber estos contagios y pues sí puede llegar a un punto en que quizá pues la enfermedad disminuya a casos indetectables, ¿no? A que incluso ya no se lleguen a detectar casos. Pero justo, ¿qué es lo que pasa? Hay virus, por ejemplo, que a pesar de la vacunación, pues estos van cambiando. Sí. Entonces, no necesariamente el haberme vacunado hace un año de influenza me garantiza que, por ejemplo, este año no me vaya a infectar de influenza, porque el virus puede ir cambiando, ¿no? Vamos a ir con una pregunta también que viene mucho al caso con la influenza. Ok. ¿Es verdad que la gripe aviar puede llegar a ser como el nuevo COVID? Ok, bueno, la gripe aviar, justo como su nombre lo dice, pues afecta a aves, ¿no? Y este ha sido el comportamiento que incluso desde antes hemos visto, por ahí de 2000 más o menos hubo casos importantes de infecciones en aves, ¿no? La buena noticia, quisiera decir, es que quizá esta gripe aviar, hablando específicamente, que es una variable justo de influenza, ¿no? Por ejemplo, esa que te hablo fue una variable de H5N1, ¿no? Diferente a la de la pandemia, que es H1N1, ¿no? Entonces, bueno, por estas variabilidades que hay y combinaciones genéticas, afortunadamente no llegó a afectar al ser humano, ¿no? Ahora, lo que se está viendo con esta nueva gripe aviar, digamos, o con este nuevo brote de gripe aviar, es que sí está afectando a mamíferos. Bueno, eso obviamente incluye al ser humano y ahorita sí se han reportado algunos contagios o algunos casos confirmados de gripe aviar en ser humano, pero no son tan importantes como para considerarlos ya así como una pandemia como COVID-19, ¿no? O sea, la transmisión entre seres humanos hasta el momento pues es un poco baja. Perfecto. Y aquí digamos que algo que nos pone nerviosos, porque digo, lo hemos visto en los precios, por ejemplo, del huevo, del pollo, etcétera, se están elevando porque muchos animales se están enfermando de esto y había gente que tenía mucho miedo, ¿no? De que esto se convirtiera en una nueva pandemia, que en algún momento mutara, ¿no? Y ya nos diera una nueva pandemia. Entonces, está súper interesante. Vamos a ir primero a un corte y ahorita quiero retomar, pero quiero primero antes ir con Dani, que nos va a contar algo. Las sentadillas son un excelente ejercicio para fortalecer el cuerpo. Sin embargo, haciendo la técnica incorrecta, puedes lastimar a tu cuerpo. Hoy les voy a dar algunos tips para corregir su técnica al hacer sentadillas. Primero, debes de buscar que la distancia de tus pies sea más o menos al ancho de tu cadera. Puede ser un poco menos o un poco más, dependiendo de lo que te acomode. Después, al flexionar las rodillas, tus rodillas siempre deben de ver al dedo medio de tus pies. No se deben de ir hacia adentro o hacia afuera. Y por último, cuida también la posición de tu espalda. Al flexionar la espalda no se debe de encorvar ni tampoco arquear. Debes de buscar que la cadera esté en un punto neutro junto con tus hombros y que puedas bajar manteniendo la espalda bien erguida, flexionando tus rodillas y extendiendo. Cuida tu postura para que te mantengas fuerte y saludable. Espero que este tip te haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y en el video de hoy vamos a hablar acerca del vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un tema que está de moda y si bien es cierto que nos va a otorgar bastantes beneficios, tampoco funciona como una bebida mágica. Una de las sustancias poderosas que tiene el vinagre de manzana es el ácido acético, el cual le va a dar al vinagre de manzana este sabor característico y este olor fuerte que también tiene. El vinagre de manzana va a tener sustancias bastante interesantes como por ejemplo flavonoides, catequinas y otros antioxidantes.
Todo esto puede tener un impacto positivo para nuestro perfil de lípidos. Sin embargo, el beneficio más estudiado del vinagre de manzana es que va a tener un impacto sobre nuestra glucosa en sangre, es decir, va a tener propiedades antiglucémicas. También el vinagre de manzana puede ser que nos ayude a tener una mejor digestión. Por lo tanto, te recomiendo que acompañes a tus ensaladas con algo de vinagre de manzana, pero que no tomes más de 30 mililitros al día. Es importante también que si lo vas a tomar diluido en agua, uses un popote, pues si no, puede dañar el esmalte de tus dientes. Muchísimas gracias, Adri. Pues estamos de regreso, estamos con la doctora Nuri Hernández y estamos hablando sobre epidemias. Y pues hay una pregunta aquí también del público que me encantaría que nos ayudaras a responder, porque está súper interesante también. ¿Qué tipo de enfermedad se puede llegar a convertir en la nueva pandemia? Bueno, yo creo que sería alguna de estas enfermedades respiratorias. Sin embargo, es difícil, la verdad, predecir un comportamiento, ¿no? A pesar de toda la información e investigaciones que tenemos actualmente, pues no tenemos como una bola mágica que nos diga, ¿no? Que cuál va a ser la próxima epidemia, epidemia o pandemia. Sin embargo, pues sí es esperado que en un futuro podamos vivir o experimentar una epidemia, ¿no? Y esto pues es un comportamiento normal, o sea, a lo largo de la historia pues se han vivido muchas epidemias desde, pues prácticamente desde que el ser humano se empezó a agrupar, ¿no? O sea, pues es muy fácil que surjan este tipo de enfermedades y que se empiecen a transmitir, ¿no? Entonces, pues es algo completamente esperado. ¿Tú dirías entonces que sería una enfermedad respiratoria? ¿Dirías que sería una nueva o dirías que sería una variante de algo que ya tenemos? Podría ser alguna variante justo de influenza, COVID, este tipo de virus que ya conocemos, pero incluso algún virus nuevo que no conocemos, ¿no? Caso como lo que pasó con el VIH, ¿no? Claro. O sea, VIH apareció por ahí en los 90s más o menos, cuando no teníamos antecedentes de esta infección, ¿no? Y hablamos de una infección de transmisión sexual que nada que ver con lo que les estoy diciendo con enfermedades respiratorias. Entonces, realmente es difícil predecir algún patrón sobre qué enfermedad se puede presentar. ¿Tú de dónde dirías, porque ya sabemos que hay muchas teorías, pero ¿de dónde dirías que de dónde se originó el COVID-19? ¿Cómo pudo haberse propagado? Bueno, sabía que me ibas a preguntar. Porque es algo que me preguntan frecuentemente, ¿no? Claro. Que así creo en estas teorías sobre que experimentaban en laboratorios y todo esto. Si bien sí hay por ahí como que antecedentes de que se experimenta precisamente con virus, específicamente hablando de COVID, ¿no? Claro. La verdad es que a mí en lo personal no me gusta ser tan fatalista en esta cuestión e insisto, es un comportamiento también esperado, ¿no? O sea, también no es que surja absolutamente de la nada o de algo conspiracional, o sea, sí es algo que esperamos y simplemente lo vemos, alteramos tanto también nuestro medio ambiente, ahora entrando a esta parte. Los virus también tienen que adaptarse, las bacterias también tienen que adaptarse. ¿Qué es lo que pasa cuando les damos muchos antibióticos a un paciente? Por ejemplo, las bacterias se hacen resistentes a ese medicamento, ¿no? Entonces es un comportamiento también que esperamos de estos microorganismos. Quisiera, como a manera de resumen, que nos dijeras, sobre todo tú como epidemióloga, ¿qué harías diferente para manejar una pandemia futura? Es decir, ¿qué pueden hacer los gobiernos, también un poco el mensaje al público para prevenir una nueva pandemia? Pues la verdad creo que es una pregunta muy difícil porque, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, pues no sabíamos hasta qué grado iba a llegar, ¿no? Sí agarró ahí a las instancias de salud, pues hasta cierto punto no estábamos preparados, ¿no? Por también mucho desconocimiento y a pesar de la tecnología con la que contamos actualmente, creo que es muy difícil estar preparado ante algo que podemos desconocer completamente, ¿no? ¿Qué recomendaría? Eso sí, pero creo que a la población en general, pues siempre mantenerse informados, ¿no? Eso es algo fundamental, pero no a veces usamos también
ahora que están muy de moda las redes y así, y a veces hay información que quizá no tenga un sustento científico, claro. ¿no? Entonces es muy importante que la población se mantenga informada sobre qué medidas sí son efectivas, sobre, por ejemplo, en qué lugares podría estar la infección para que no viajaran a esa parte, no sé, o sea, y sobre todo, pues la parte de la higiene, yo creo que eso es fundamental, independientemente del tipo de infección. Y pues se ha demostrado desde hace años, ¿no? Claro. O sea, veíamos con esto del cólera, ¿no? Sí. Que la higiene forma parte de medidas de salud pública que pueden prevenir el transmitir una infección. Ya. ¿No? Muy bien. Pues ha sido un honor y muchas gracias. Estamos muy agradecidos de que hayas venido, Minuri. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que me vuelvan a invitar por ahí. Claro, gracias. Tenemos muchas cosas que platicar. ¿Nos puedes, dónde te puede la gente a lo mejor preguntar, consultar algo? Sí, claro, me pueden buscar en Instagram, soy la doctora Nuri Hernández y con mucho gusto, si tienen alguna otra duda, los puedo orientar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas, ha estado interesantísimo. Les recordamos hacernos todas las preguntas aquí en nuestras redes sociales que aparecen y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo.